Alejandra Moreno, psicóloga clínica, está ya con nosotros en las tardes del sol para empezar a hablar de este maravilloso tema. Los padrastros y las madrastras, muy común en los hogares diversos del día de hoy, de la actualidad. Así que Alejandra, me paro para darte el saludo de buena energía y el besito. ¿Cómo estás? Bien, Mauro, encantada de estar aquí. Encantado de tenerte aquí en Tardes del Sol. Bienvenida. Alejandra, buena energía. Bueno, Alejandra, pues hablemos de padrastros, de madrastras, ¿no? Este es un término muy común ya en la actualidad. Todos los hogares están compuestos en la mayoría por padrastros y madrastras. ¿Cómo integrarse? ¿Cuál es el rol verdadero que deben cumplir los padrastros y las madrastras al interior de la familia? Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la integración debe ser un proceso paulatino. Proceso, debe ir poco a poco. Lamentablemente hacemos muchas cosas al revés. Los humanos no hemos podido entender la importancia del proceso de enamoramiento como parte del conocimiento con esa otra persona. ¿Cuándo le presento un padrastro yo a mis hijos? Cuando estoy segura que esa relación va a trascender. ¿Y cuándo podemos estar seguros que una relación va a trascender? Después de un año de salir con una persona. Después de un año, ¿no? Sí. Y es un grave error porque en la mayoría de las veces, cuando ya se comienza a tener la relación con la otra persona de una chumbulún, se lo presentan al niño o a la niña y él va creando, digamos, unos lazos, fortaleciendo unos lazos de amistad, de cariño con esa persona, y a los 3, 4 meses ya esa persona se va porque no funcionó. Sí. Y entonces viene el choque emocional tan tremendo de ese niño o de esa niña, ¿no? Lo que pasa es que cuando se integra una persona al sistema familiar, todos deben enfrentarse a cambios. El niño se va a enfrentar a cambios. Imagínense un niño que está pasando por una separación, que tal vez no ha hecho el duelo de la ruptura de sus padres. A mí me llegan muchos adultos ya, que cuando les empiezo a preguntar por la relación con sus papás, resulta que los papás se separaron cuando el niño tenía 8, 9, 10 años, y ya soy un adulto de 40 y sigo resintiéndolo, sigo sintiéndome mal por esa situación. Entonces, aquí todos los integrantes tienen un rol. Primero, el niño está pasando por unos procesos de cambio y es difícil. La madre tiene que estar segura que ella, o sea, como decir que vale la pena en empezar ese proceso, porque para la madre también es muy retador. Claro. Es muy retador, son unos cambios importantes en toda la dinámica familiar. Para el padrastro, a veces satanizamos mucho a los padrastros y las madrastras, pero también debemos entender que es una situación compleja. Entrar a un sistema familiar en donde de alguna manera yo soy el extraño, donde puedo estar siendo rechazado. Claro, el niño puede decir, no, es que yo quiero a mi papá y tú no eres mi papá, porque vienen también, y entra la influencia de los papás, ¿no? Digo, el papá que no está viviendo con ellos, ¿y por qué tu mamá lo lleva a la casa? No le hagas caso, por ejemplo. Sí, o el niño puede empezar a sentirse excluido también. El padrastro entonces se puede sentir también excluido, y el papá del niño, si estamos hablando de un padrastro, también está en una dinámica en donde él puede sentir celos, en donde él puede pensar que esta nueva persona le va a robar el amor de su hijo. Ahí viene una pregunta importante en cuanto a esa integración a la familia de este nuevo miembro, y es la delgada línea entre saber cuánta responsabilidad le puedo yo dar a este padrastro sobre mi hijo o mi hija. Porque hay casos en los que dicen, mire, usted no tiene nada que ver, usted salúdelo y ya, tengan una buena relación, pero usted no me va a ayudar a educar a mi hijo. Pero hay otras madres, otros padres que deciden, sí, yo quiero que tú te involucres. ¿Hasta dónde es sano y cuánto se puede involucrar ese padrastro, aun cuando el papá existe, o la mamá y esa madrastra, pues? Acabas de decir algo clave, y es hablar, llegar a acuerdos antes de. ¿Qué pasa? Que cuando estoy en etapa de enamoramiento, como todo me parece lindo, como todo lo puedo soportar, como el amor todo lo puede lograr, ¿cierto? Entonces no preparo el ambiente, no me preparo a mí, no preparo a mi niño para esta situación. Debo hablar antes con esta persona y decirle primero, preguntarle, ¿tú estás dispuesto a ser padrastro? ¿Quieres hacerlo? Porque ser padrastro o madrastra implica muchos deberes y pocos derechos. Muchos deberes y pocos derechos. O sea, educar, ayudar a educar, por ejemplo, es un deber. ¿Cuáles serían esos deberes? Eso, todo depende de la situación.
Número 1, si el padre o la madre han fallecido y el niño está muy pequeño, o no han fallecido, pero yo como padrastro o madrastra lo conocí antes del año, es un poquito diferente, porque cuando entra una madrastra o un padrastro se llama familia reconstituida. O sea, tengo que reorganizar todo ese sistema. Entonces, en el momento en que esa persona ingresa a la vida del niño o de la niña, necesitan llegar a acuerdos importantes previos los dos adultos. Cuando estoy muy enamorada, ¿qué pasa? Me salto los procesos. Recuerden que hay mujeres que lamentablemente llevan muchos años en relaciones donde no se sienten amadas, donde no se sienten queridas, que dentro de la relación han hecho el duelo. Y entonces, ¿qué pasa? A los 6 meses de estar separada conozco a un señor que me habla muy bonito, que es muy amable. Además que me da va a muchas ayudar con el cosas. niño. Además que me va a ayudar con el niño, ¿cierto? Entonces precipito esos procesos. ¿Cuáles son las responsabilidades? Entonces, si he conocido al niño pequeño o si el padre biológico ha fallecido o la madre, pues ya es un rol más paternal en donde yo puedo ayudar a la educación del niño y a la disciplina del niño. Me puedo involucrar un poquito más. O hay casos donde el padre se desaparece. No sabemos absolutamente nada del señor, qué pasó con su vida. Entonces, allí esa familia reconstituida no necesita coordinar entre esos padres, sino que ya él toma un rol muy paternal. Pero hay ciertas familias donde el padre sí está presente, ya sea emocionalmente, físicamente, económicamente. Entonces, allí la dinámica nos cambia. Ahí el padrastro es una figura de apoyo, es una figura de incluso conciliación. A veces hasta es un amigo. Es que eso es lo un ideal. amigo. Mira, en nuestra sociedad lamentablemente creemos que porque yo doy una cantidad de dinero y soy un señor, especialmente pasa con los hombres, entonces este niño o esta niña me tienen que hacer caso y se tiene que ganar porque yo le estoy haciendo el favor de mantenerlo. Y así no es al contrario. Si aquí a nuestro estudio entra una persona que no conocemos, y entra a dirigir, a mandar, a imponerse, ¿cuál va a ser la reacción de nosotros? No nos va a gustar. Rechazo inmediato. Exacto. Pero si Claro. entra una persona y les traje este detallito, ¿cómo están, muchachos? ¿Qué han hecho? Bueno, ¿y a ti cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? Claro, va a ser mucho más fácil. Entonces, cuando soy padrastro, ¿saben cuánto tiempo me debería demorar para participar en la disciplina del niño o de la niña? ¿Cuánto? 7 años después de estarme ganando su cariño, Confianza. su afecto, su confianza y su Imagínate. respeto. Ahí hay una delgada línea, porque es que en el tema de la educación sobre todo, ¿no? Imagínate, conozco un caso muy cercano que llega el papá por su hija, la ve triste, le dice, ¿qué te pasa, mi amor? Cuando le tocaba el fin de semana con ella, le dice, no, es que la pareja de mi mamá dijo, Culicagá, ¿por qué le hablas a tu mamá así? Que no tenés por qué hablarle. Y la gritó y le habló muy mal. Entonces, ¿qué dice el padre de la niña? Dice, venga, está bien que pueda tener algunos derechos de formarla, pero no de esa manera. Entonces se forma ya el problema entre el padrastro y el padre original o el padre biológico de la niña en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esa relación allí? La disciplina del padrastro no debería ser directa. Y previo acuerdo, yo como mamá debo decirle cuáles son sus límites. Si como mamá para mí está bien que le llame la atención, pues listo, es nuestro acuerdo. Claro. Si como mamá está bien, bueno, ya no se debería hacer, pero un castigo físico, ¿cierto? Bueno, ¿hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta dónde te lo puedo permitir? Hay que acordarlo con antelación. Pero antes de ganarme la confianza, el respeto, el cariño y la admiración del niño, entonces yo debería tercerizar, gracias, la disciplina. Oye, amor, es que estoy viendo que tu niño está siendo grosero. Deberíamos hacer algo para esto. En el panorama ideal, que lamentablemente no se cumple casi, yo diría que en ninguna parte, sentarnos los 3 adultos a llegar a acuerdos. A conciliar, claro. ¿Cuál va a ser nuestro rol participativo en este sistema?
Es que ese es el tema importante, que los adultos sean los que lleguen a acuerdos para que ya cuando lleguen al niño, lleguen ya con todo clarísimo lo que tienen que decir. Queremos invitar a nuestros televidentes para que nos manden sus experiencias, nos cuenten si tienen padrastros o si son hijastros, se les llama a ese hijo, si son hijastros, hijastras, que nos cuenten sus experiencias, escaneando nuestro código QR, nos escriben, ya saben, el barrio de donde nos están escribiendo, su nombre, nos cuentan su experiencia o la pregunta que quieran hacerle a Alejandra. O también nos pueden llamar a nuestro número 518-4098 y hablan con nosotros. Ya tenemos por ahí un mensaje y nos dicen: Buenas tardes. Buenas tardes del sol. Yo me crié con mi padrastro y nunca sentí la diferencia entre los hijos de él y yo. Todo fue igual para todos. Bellísima esta historia. Bellísima, pero lamentablemente poco común. Poco común, ya te iba a decir que el 1% de los casos, ¿cierto? Pues no, es que satanizamos mucho a los padrastros y madrastras, pero ¿saben qué es lo que pasa? Yo veo al mundo como un lugar con muchos adultos que tienen cédula, un cargo, algo de dinero, pero infantiles a nivel emocional, la mayoría. Entonces, si yo soy infantil emocionalmente, si ella es infantil emocionalmente y si mi nuevo novio es infantil emocionalmente, no podemos llegar a acuerdos claros, sanos, acerca de ser padres, porque los niños no son padres, no pueden serlo, no saben cómo hacerlo. Entonces aquí es fundamental y los invito a todos, hagamos terapia, vayamos a cursos, vayamos a grupos de inteligencia emocional. En las empresas se está dando mucho este tema, porque si no soy capaz de manejar mis emociones, no voy a ser capaz de llegar a acuerdos con nadie. Doctora, hay muchas formas de presentar una familia como tal. Hablo de las formas de la estructura de familia. La que conocemos tradicionalmente es papá, mamá e hijos. Y en alguna oportunidad, fruto de esa primera figura, pues hay unos hijos que luego comparten con una familia entre pares del mismo sexo. Me hago entender. Hay personas que tienen una familia por presión social, por presión de su familia, y entonces tienen unos hijos, pero finalmente su identidad de género es otra, y entonces luego forman su familia con personas del mismo género o del mismo sexo, perdón, y cuando vienen a encontrar sus hijos con estas otras personas, pues existe un choque emocional en los niños. ¿Cómo se manejan ese tipo de casos? Los niños responden a las emociones de los adultos. Respecto al caso que me dices, si yo soy homofóbico, si sanciono la homosexualidad, si me parece que es algo del diablo, que es algo que está mal, condeno, critico, juzgo a las personas con una orientación sexual diferente, ¿cuál va a ser el mensaje que le voy a transmitir al niño? Ese mismo, claro. Claro, es exactamente eso. igual. Entonces, si yo soy una persona que lamentablemente soy ignorante a nivel emocional, pues voy a transmitir esa ignorancia y esos miedos a mi hijo. ¿Qué sería lo ideal, el panorama ideal? Pues cada uno de nosotros al final somos responsables de la relación que tenemos con nuestros hijos. ¿Ustedes vieron el caso de las Kardashian, del papá de las Kardashian? Sí, claro. ¿Sí de lo recuerdan? Caitlyn Sí, Jenner. sí, que él transitó a ser mujer. Sí. Bueno, entonces... Él fue padrastro de ellas, de hecho. ¿Ustedes notaron algún cambio en la relación de él con sus hijas? Fue perfecta. De hecho, la apoyaban mucho más. ¿Saben por qué? Porque había una relación profunda de respeto, cariño, confianza, admiración previa. De comprensión, claro. Exacto. Entonces, esta nos muestra una relación en donde hay un equilibrio ya entre el dar y el recibir. Inicialmente, cuando los niños son pequeños, mi responsabilidad como adulto es darles más a ellos. Si yo soy padrastro o madrastra, debería dar con amor. Un padrastro puede ser un amigo para toda la vida o lamentablemente un enemigo para toda la vida. Un monstruo, se convierten en monstruos. Doctora, yo quisiera trasladarle algo que viví mucho en el colegio en mi niñez, y era que la mamá de una chica de mi salón pues tenía un hombre que no era el esposo, el papá de la niña, y había un tema de prioridades. Y me acuerdo muy bien que ella le hablaba a mi mamá y yo chismoseaba, y ella decía, no, es que finalmente ella va a crecer y ella se va a ir con el papá, entonces pues yo no voy a permitir limitar mi relación con mi pareja nueva para que después ella crezca y elija estar con el papá. ¿Me hago entender? Cuando existe una figura de padrastro, ¿quién es la prioridad? ¿La pareja o el hijo? Siempre el hijo. Claro, siempre el hijo. ¿Por qué? Porque no existe una ex hija o una ex mamá.
es cierto. ¿cierto? Entonces, para las Claro que hay mujeres... hijos que de pronto se van en algún momento y dicen, ay, yo me quiero ir con mi papá y uno pierde Pero sigue la siendo vida el en un hijo. minuto diciendo, Dios, todo lo que hice por mi hijo y se fue con el papá. Ujú, sí, aquí existen muchos miedos comunes. De lo que no se habla casi es del miedo que a veces sienten los hombres por encariñarse con un niño o una niña y tener el temor que si la relación se acaba, luego yo me quedo con ese cariño allí y a quién se lo doy. Entonces a veces los hombres o las mujeres se restringen porque dicen, no, yo no me voy a encariñar porque qué tal que esto sea muy doloroso en el momento que me tenga que desapegar. Ahí vuelve a ser importante el Claro. tema del tiempo en pareja primero, antes de irte o a encariñar o a traerle ese hijo o ese padrastro a ese niño. Hay otro tema muy importante y es el tema de los celos. Lo he visto mucho. Hay niñas que se enamoran de su papá, es su primer amor y cuando ese papá se consigue una pareja, pues no la quieren simplemente porque sienten que le va a quitar a su papá. O al contrario, hay niños que se enamoran de su mamá y son muy celosos, ese caso es muy común y no quieren a su nueva pareja, así les quiera dar regalos, así sea un buen padrastro, no lo Claro, quieren. y los ¿Cómo rechazan. manejar el tema de los celos en los niños? ¿Quién es el adulto? Sí, claro. Ok. ¿Cierto? Mamá y padrastro. Mamá, Y papá. padrastro y papá. Pero como somos o estamos en un mundo llenos de adultos infantiles, entonces, ¿qué es lo común? Una mamá que se involucra muy rápido con una nueva pareja que todavía no conoce lo suficiente para estar segura que esa relación va a trascender. ¿Listo? Un padre o un ex esposo en este caso, donde a veces tengo comportamientos infantiles aún, no puedo hacer el duelo con la relación, tengo dependencia emocional, le puedo empezar a hablar mal a mi hijo de la mamá, o padrastros infantiles, en donde entro en una competencia y pretendo que la mamá elija entre el hijo y yo o la hija y yo, y ahí pues por supuesto que... Siempre va a estar en la error, mitad del límite. claro. Eso, si como padres biológicos, por ejemplo, tenemos una hija y nos conseguimos una pareja y la pareja nos dice, a ver, pero entonces, ¿cómo hacer la cosa con la niña, por ejemplo? ¿Ah? ¿Es prioridad ella o soy prioridad yo? Condiciona. Si yo como padre biológico tolero eso, entonces desde ya va a haber una mala relación entre ellos y eso no va a funcionar. Claro. Y se va a ver afectado obviamente mi hija en este caso. Claro, es que allí es donde entra el tema ¿cómo decirlo? Del rol de los hombres. Entonces, si yo soy un padre presente y no me está gustando lo que está pasando en ese entorno familiar, me voy a involucrar. Claro. Porque ese es como el rol de los hombres. Acuérdense que cuando éramos cavernícolas, el hombre defendía la cueva, salía a cazar y no permitía que se nos metieran animales y que nos hicieran daño. Tenemos mucha tecnología, pero seguimos comportándonos igual. Doctora, por aquí nos hace una pregunta, una televidente, dice, buenas tardes, el papá de mi hijo se casó y la esposa tiene un hijo, casi de la misma edad, de 14 años, y mi hijo tiene 12. El papá ahora dice que el niño debe estar con él porque tiene una familia y el niño va a estar acompañado y no debería estar conmigo porque estoy sola, dice la televidente, pero el niño toda la vida ha vivido conmigo. ¿Qué puedo hacer? Llegar a acuerdos. Si no puedo llegar a acuerdos porque esa otra persona es muy infantil, no puedo hablar con ella, se enoja fácilmente, entonces debemos recurrir a circunstancias legales que nos apoyen. Como mamá, si hay un padre que quiere responder por su hijo, yo no le puedo negar esto, pero a mí como mamá tampoco se me pueden negar esos derechos. Entonces, el niño no puede ser el que mande en la casa y el que decida. ¿Ustedes recuerdan cuando éramos niños, uno puede tomar una decisión a los 8 años o a los 15? Uno lo mandaba, o a los ya. 18. Era lo que dijera. Pero conscientemente y una decisión asertiva, ¿tú la puedes tomar a esa edad? No. No, entonces el niño no puede ser el que mande en la casa y si debemos recurrir a instancias legales lo hacemos, pero debemos participar ambos en la Alejandra, crianza de los niños. Por último, ¿es válido querer comprar al niño con regalos? Infantil. También. Infantil, claro. Ay, pero porque- muy bueno. Para el niño, buenísimo. O sea, yo he visto niños con padrastro, ay, qué bueno, pues Que les funciona. les Miren, funciona. les voy a poner un ejemplo para ver si esto se puede entender mejor. Yo no sé si yo lo tuve, yo no sé si a alguno de ustedes les ha llegado a pasar, que de pronto tenemos una pareja que nos dé muchas cosas a nivel económico, ¿no? Entonces muy amplia, Sí. muy detallista, nos puede dar hasta un carro, hasta una casa, ¿cierto? No, Pero no me luego tocaba. cada mes nos traiciona con alguien diferente.
No, pues imagínate. O cada mes hay un grito, o cada mes hay un golpe, o te desvaloriza y te dice que eres feo, fea, gordo, que no eres No, sí, no vale la inteligente. pena. ¿Eso que me están regalando tiene valor? No. No, pierde todo Prefiero su que no me valor. dé nada y que me trate bien. Esa es la clave. Entonces, Ay, antes- tampoco. Te saliste, Bueno, sí, te saliste del sí, estándar. sí, estoy de acuerdo, un equilibrio. Pero entonces es eso, un equilibrio. Antes de darle regalos, trátalo bien. Gánate. Claro. Ganarse a los niños es muy fácil. Tú llegas donde un niño... Escucharlos. Atención. sí, se les pones a tu altura, cómo te sientes, qué te Claro. gusta. Apoyarlos durante ese proceso de adaptación, ¿no? Tra- Elevarle la cometa. Claro. Ahorita que estamos en agosto, eleven la cometa al niño, verás que eso es de padrastro Llévelos fino. para DAPA, que allá le van mejor. Agosto, mes de Alexandra, cometas. qué rico haberte tenido acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantada de estar aquí, gracias a ustedes. Muchas gracias.